Gepelacio y tramo MP 5N Nuevo Cajamarca, Yurajiaco, posición MP 5N Rioja, provincia de Moyobamba y Rioja, San Martín, con código SNIP 238514. Mejoramiento de carretera, departamento de San Martín Morales, San Antonio de Cumbasa y acceso a San Roque de Cumbasa, Lamas, Pamacho, ruta SM 100, tramo San José de Sisa, San Martín al lado, provincia de Lamas, El Dorado y San Martín, con código SNIP 238535 y mejoramiento de la vía ruta SM 107 Picota, Chambuyaco, ruta SM 108 tramo Nuevo Lima, Barranca de acceso MPPE 5N Bellavista, Alto Cuñumbusa, tramo Piscuyaco del Dorado, Guayaga, Mariscal Cáceres, Picota, Bellavista, San Martín, con código SNIP 238563, lo que se ha sujetado a declaratoria de viabilidad en el marco del Sistema Nacional de la Inversión Pública SNIP. Dichos proyectos de inversión se financian con cargo a los mayores ingresos que se autoricen en el Ministerio de Transporte y Comunicaciones en el presupuesto del sector público y que transfieren en los pliegos respectivos, previa declaración de la viabilidad en el marco de SNIP de los proyectos de inversión en la que se refiere el presente disposición. Gracias, presidente. Gracias. Puede iniciar con esta regla. Presidente, ministros y congresistas, este presupuesto definitivamente es histórico, producto de una política responsable en la economía nacional, que esto enfatiza la gran transformación con inclusión social que lo ejecuta el presidente de la República, Ollanta. Se ha incrementado en un 22.56%, a diferencia del último año de gobierno de Alan García, y eso es simple y llanamente capacidad de gobierno. Presidente, voy a hacer sugerencias de artículos para que se añada a esta ley, a este dictamen del presupuesto general de la República para el 2013. En cuanto a deudas sociales, que por historia han venido reclamando hace 20 años los trabajadores del Estado de las distintas regiones del país, con la finalidad de atender el pago de deudas del DEU 03794, es necesario autorizar al MEF a efectivizar los pagos que se originen en sentencias judiciales en calidad de cosa juzgada, para lo cual se propone la suma de 292 millones de nuevos soles para el sector de educación y salud. De otro lado, quedando pendiente de atender el reintegro de los deudos del personal excombatientes del año 41 que han fallecido, son 1.965 beneficiarios, que se requiere la suma de 17.046.814 soles en el marco de la resolución 1562 del 31 de agosto del 2012. También, presidente, es necesario cumplir con las indemnizaciones establecidas del DS 068/2000 del 98 del sector defensa a favor de los familiares de los 24 ronderos que han fallecido del Comité de Autodefensa, cuyo costo estimado asciende 936.000 nuevos soles. Además, el monto de la asignación económica mensual para el personal del cuartel se ha incrementado, beneficiando a 4.905 efectivos, por lo que se requiere 8.905.329 soles. Finalmente, en este artículo que voy a alcanzar la fórmula legal, el Ministerio del Interior requiere cumplir con el pago de 45.9 millones por concepto de deudas por sentencias judiciales en calidad de cosa juzgada, entre otros tales como saldos de seguro de vida, asignación de combustible, doble tiempo de servicios e indemnización y multas. También, presidente, pido que se añada, al cual adjunto presento la fórmula legal, de otorgar recursos a comités y organizaciones para provisión de bienes y servicios para programas como Cuna Más y Jaliwarma, para garantizar los servicios de alimentación escolar y los servicios de cuidado y acompañamiento de familias de niños menores de 3 años. Es necesario que se permita al MIDIS, a través de los programas sociales, tanto Jaliwarma como Cuna Más, transferir recursos financieros a los comités y organizaciones que para tal efecto se constituyan en la comunidad. Alcanzo la fórmula legal, presidente. También pido un nuevo artículo donde autoriza de manera permanente para otorgar subvenciones en programa Pensión 65. Resulta necesario que se garantice que el programa Pensión 65
pueda otorgar subvenciones a personas naturales a partir del 2013 para que quede de manera permanente y no se deba tramitar las autorizaciones cada año. Adjunto la fórmula legal, presidente. También otorgar recursos para la infraestructura del programa Cuna Más y del PIN infantil. El programa nacional Cuna Más requiere para el año 2013 contar con 154 centros de atención a niños y niñas a fin de garantizar la implementación del nuevo modelo con los estándares de calidad necesarios. Asimismo, se debe asegurar la continuidad de las atenciones para reducir la desnutrición crónica infantil de niñas y niños menores de 3 años y la atención de madres gestantes y lactantes en zonas de extrema pobreza y alta inseguridad alimentaria, por lo que se requiere autorizar la incorporación de recursos en el ejercicio 2013 del MIDIS hasta por 184 millones con cargo a recursos no ejecutados. Alcanzo la fórmula legal. Y lo otro, presidente, suspensión de la transferencia de recursos a los gobiernos locales para la atención de los servicios de Guaguaguasi. Esta medida es necesaria para garantizar que los niños y niñas menores de 36 meses en zonas de situación de pobreza y pobreza extrema mejoren su desarrollo social, físico y emocional a través de los servicios de cuidado diurno, entre otros, que brinda el nuevo modelo Cuna Más. Para ello se debe prorrogar la suspensión de lo dispuesto mediante el DEU número 01-2012 y el encargo para que el servicio sea prestado por el programa social Cuna Más. También, presidente, un nuevo artículo para que se agregue el incentivo por retiro voluntario para trabajadores del Programa Nacional de Asistencia Alimentaria, PRONA. El MIDIS, mediante DS número 07-2012 MIDIS, declaró la extinción del Programa Nacional de Asistencia Alimentaria, PRONA, y el Programa Integral Nutricional, PIN, cuyo plazo no excederá del 31 de diciembre de 2012 respecto a la ejecución de sus prestaciones. En ese contexto resulta necesario salvaguardar los derechos de los trabajadores en dicho programa mediante la implementación de un plan de retiro voluntario con el otorgamiento de incentivos económicos a los trabajadores de PRONA que opten de manera voluntaria por restringir el vínculo laboral, que se propone que sea equivalente a 2 remuneraciones por año hasta un máximo de 20 remuneraciones. Alcanzo la fórmula legal. Y otro artículo, presidente, modificación del último párrafo del artículo 26 que adscribe de manera permanente al CISFO al MIDIS. Se requiere la modificación del último párrafo. Un minuto para que termine. Gracias, presidente. La modificación del último artículo del párrafo artículo 26 que adscribe de manera permanente el CISFO al MIDIS. Se requiere la modificación del último párrafo del artículo 26, precisando que la Contraloría General de la República disponga e implemente labores de control y remite el informe sobre las labores de control a la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República dentro de sus 3 meses de concluido el presente año fiscal, con la finalidad de realizar una adecuada evaluación anual dentro del plazo razonable para que haya mayor fiscalización en el CISFO. Adjunto la fórmula legal. También, presidente, en la disposición complementaria y finales, en la 51ª, sugiero también para que se adhiera un párrafo más: facúltase asimismo a los gobiernos regionales a utilizar el porcentaje del presupuesto a que se refiere el párrafo anterior a efecto de dotar accesibilidad a sus sedes locales y locales institucionales. También en la 52ª, referente a los gobiernos locales y regionales, están autorizados a utilizar lo que señala 2 unidades impositivas tributarias. Estamos sugiriendo que se sustituya por 1% mensual de sus ingresos por concepto de Fond Común o Fondcor, respectivamente. Esto para que los gobernantes ya se... Congresista Valqui. Gracias, presidente. Por su intermedio, presidente, mi colega de peso pesado me está pidiendo una interrupción, también el congresista. ¿A quién le está concediendo, congresista?
a Rivas Teixeira. Congresista Rivas. También al congresista Canches. Correcto. Al fin, congresista Canches. Gracias, presidente. Gracias, congresista Valque. Sí, para los efectos de concluir con la incorporación de las nuevas transferencias para los proyectos de inversión pública en lo que refiere en la 17ª, en el acápite H, la incorporación de este nuevo parágrafo. Asimismo, dice, autorícese al Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico INGEMET a efectuar transferencias de recursos a favor de las empresas Activos Mineros SAC para ser destinados a financiar estudios de preinversión y la ejecución de proyectos de inversión relacionados con la inmediación de pasivos ambientales hasta por el monto de 40 millones de nuevos soles. Dicha transferencia se realizará en el año 2012 con cargo a los recursos de la fuente de financiamiento de recursos directamente recaudados del presupuesto institucional del pliego INGEMET, los que se transfieren mediante resolución del titular de dicho pliego. Las entidades que reciben la transferencia de los recursos en el marco de lo establecido en la presente disposición informarán al Ministerio de Energía y Minas los avances físicos y financieros de la ejecución de dichos recursos con relación a su cronograma de ejecución y a las disposiciones contenidas en los convenios y o adendas correspondientes. La presente disposición entra en vigencia el día siguiente de su publicación de la presente ley. Gracias, gracias, congresista. Gracias. Congresista Canches. Gracias, señor presidente. Gracias, congresista. Quisiera agregar, pedir al presidente un aporte siguiente. Existen ministerios que por necesidad requieren designar un personal directivo o incluso contratar gerentes públicos, pero no pueden trasladar a directivas bajo el decreto ley 276, sino otro puesto que se dé igual nivel funcional, lo que muchas veces resulta imposible. Por ello, se propone una regla que permita el traslado funcional descendiente de este personal a fin de que puedan ocupar puestos de planta sin perjuicio de preservar su derecho al nivel remunerativo, con el fin de mejorar el profesionalismo de los mandos directivos de los ministerios. Se exigiera una disposición complementaria. A partir de la vigencia de la presente ley, en adelante el personal directivo de los ministerios sujetos al decreto legislativo 276, ley de base de la carrera administrativa y remuneraciones del sector público, que ingresó por concurso público puesto a nivel directivo correspondiente a los niveles F1 a F3, puede ser rotado por decisión de la entidad y previa evaluación a propuesta del trabajo correspondiente al grupo ocupacional profesional. Gracias. Congresista Valque. Gracias, presidente. Presidente, en el acuerdo nacional, en el artículo 10, donde trata sobre la equidad y la justicia social, no se está cumpliendo. ¿Qué equidad hay entre el sueldo de la Policía Nacional, entre el sueldo de las Fuerzas Armadas, de los maestros del Perú, con los sueldos del Poder Judicial, del Ministerio Público y otras entidades del Estado? Aquellos hermanos de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional que lucharon dando su vida por el Perú y que ahora gracias a ello tenemos la pacificación, siguen con sueldos irrisorios. Hemos escuchado el día de ayer al ministro que va a haber un incremento, pero un incremento hasta comandante, y por qué no hasta general, y por qué se han olvidado de aquellos hermanos de la Fuerza Armada y Policial que se encuentran en estado de retiro. Por otro lado, también no hay equidad entre la distribución económica del CAFAE en las diferentes regiones del Perú, mientras en otras regiones están ganando 800 a 1.200 soles y en otras regiones más de 5.000 nuevos soles. ¿Por qué no hay esta equidad de sueldo? Tenemos que poner fuerza y trabajar en equipo con todos ustedes para que puedan ganar y se cumple este acuerdo nacional. Por otra parte, como congresista de la región Pasco, de la ciudad más alta del mundo, quiero comunicarlos a cada uno de ustedes, colegas congresistas y señores ministros, que nosotros como Plaza de Armas tenemos un tajo abierto, esto gracias a la minería. Agradecemos al ministro René Cornejo
que visitó el pasado 27 de noviembre, cuando cumplíamos 68 años de creación política, y él se comprometió públicamente en la tierra de Daniel Carrión para que de sus arcas va a asignar 155.656.000 soles para que Pasco tenga agua potable, porque hasta la fecha, mis hermanos, están consumiendo agua contaminada. Si ustedes pueden observar en su congresista y sus representantes, que está el señor Tito Valle, tenemos, creo, todos los elementos químicos que ya nosotros estamos contaminados. Por lo tanto, señor presidente, necesitamos el apoyo para el hospital Daniel Alcides Carrión, que lleva el nombre del mártir de la medicina peruana. También necesitamos dinero para el hospital de Villarrica, para los hermanos agricultores de Pasco, para los hermanos ayánicas. Necesitamos infraestructuras, señora ministra de Educación, para nuestras 115 comunidades nativas en la provincia de Oxapampa. También quiero dar a conocer al ministro de Trabajo y al ministro de Energía y Minas que la empresa minera Volcan, ahora Cerosac, está despidiendo en forma masiva a todos los trabajadores. Un minuto para terminar. Que lucharon duro trabajando en estas mineras para poder contribuir al erario nacional. El Estado peruano, gracias a Cerro de Pasco, ha crecido, y esta vez que estamos creciendo con el presupuesto nacional en 108.400 millones de soles. ¿Qué quiere decir? Tenemos 13% de crecimiento, tiene que llegar a la región de Pasco, y de esta manera ustedes estarían cumpliendo con la deuda histórica que tienen con nuestra región Pasco. Por otro lado, el presidente Ollanta tiene un compromiso con el pueblo de Pasco para realizar el Consejo Descentralizado de Ministros. Ya hemos tenido muestra del ministro de Vivienda, que a más de 4.380 metros sobre el nivel del mar no le ha chocado el clima. Entonces le vamos a recibir con los brazos abiertos a todos los ministros. Muchas gracias. Gracias. Tiene la palabra el congresista Tito Valle. Señor presidente, me pide una interrupción el congresista García Belaunde y también Belaunde. Primero el congresista García Belaunde, después el congresista Belaunde. Adelante. Presidente, no, simplemente para pedir al presidente de la Comisión de Presupuesto ampliar un poco el presupuesto de los Procuradurías Anticorrupción del pliego del Ministerio del Interior, porque el aumento que se ha hecho es muy pequeño, de 5%, que se aumente a 20%, presidente, de tal manera que queden 6.962.400. Yo ahí hablé con el presidente y está de acuerdo, presidente, porque es importante ampliar y mejorar la lucha contra la corrupción a través de estas procuradurías. Eso es todo, presidente, gracias. Gracias. Congresista Belaunde. Gracias, presidente. Un poco de lo mismo. Un poco más de lo mismo. Solicito al presidente de la Comisión de Presupuesto y al honorable ministro de Economía y Finanzas que disponga la asignación del presupuesto en el presupuesto del año 2013 para el fortalecimiento de las mancomunidades municipales, para el desarrollo de capacidades, formulación y ejecución de proyectos de inversión. Y para eso le pido al señor ministro que disponga la máxima cantidad posible. No le digo la cifra, pero espero que el señor ministro interprete los deseos, que en este caso yo los estoy transmitiendo, del señor alcalde de la Municipalidad de San Luis, Ricardo Castro Sierra. Será agradecido por los ciudadanos de San Luis, señor ministro, por intermedio de usted, señor presidente. Gracias. Gracias a usted. Puede iniciar.
Gracias, señor presidente, señores ministros, colegas congresistas. Quiero sumarme también al agradecimiento y el reconocimiento al ministro de Vivienda. Por primera vez, el pueblo de Pasco, en un día tan importante, ha de alguna manera reivindicado una necesidad tan importante que es el agua y el desagüe de Cerro de Pasco. 155 millones que ha comprometido esa cartera va a dignificar al pueblo de Pasco de muchos años esperado. De la misma manera, señor presidente, quiero aprovechar este momento para también resaltar la buena política de mantenimiento que se hace en las vías tanto departamentales y vecinales. Pero lamentablemente esta cadena tan importante que es la vía vecinales sigue siendo postergado en mejorar de lo que es sus inversiones. 20.000 kilómetros a nivel de todo el Perú, que son justamente las arterias donde están las comunidades, están los centros poblados, las zonas productivas más deprimidas, y es necesaria esa intervención para poder tener y llegar a los mercados. Por ello, señor presidente, a través de nuestra presidencia de presupuesto, pedimos que se incorpore una disposición complementaria para que se autorice al Ministerio de Economía y Finanzas transferir 61.434.121 nuevos soles a Provías descentralizado, la misma que atenderá a 163 gobiernos locales destinados a cubrir las necesidades de mantenimiento vial rutinario en el 2013, los cuales complementarán los 57 millones en el PIA 2013, correspondiente a los gobiernos locales, permitiendo el mantenimiento adecuado a los 20.000 kilómetros de caminos vecinales. Con este objeto, la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público queda autorizada a depositar hasta el monto antes mencionado en una cuenta de carácter intangible, para lo cual el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Provías descentralizado, comunicará a dicha dirección los montos destinados a cada gobierno local, los mismos que se sujetarán a lo establecido en el Decreto Supremo número 08/2007. Señor presidente, creo es tan importante asignar recursos a muchos proyectos grandes, pero también es muy importante estos trabajadores que día a día mejoran las carreteras viales no sigan ganando 350 nuevos soles. Es digno hoy día de buscar igualdad para nuestros trabajadores más deprimidos, en este caso a las empresas rutinarias de mejoramiento vial de los caminos vecinales. Muchas gracias, presidente. Gracias, congresista. ¿Concedió 2 interrupciones, me parece? Ya concedió, congresista, las 2 interrupciones. Tiene la palabra el congresista Mesías. Está que me pide una interrupción la congresista Rosa Mavila y Casio. Discúlpeme con colegas, ya me pidió con anticipación. Por su intermedio, señor presidente. Mesías, gracias, presidente. Congresista, presidente, representación nacional. A lo largo de la mañana, innumerables congresistas de distintas tiendas políticas han hecho un pedido consistente y sistemático: que se dé tratamiento al régimen de remuneraciones del INPE. En la coyuntura actual, señor presidente, han habido una serie de sucesos que revelan la crisis del sistema penitenciario en el país. Los sucesos de Chayapalca, una fuga hace unos meses, una recuperación, en la última semana el suceso de Chayapalca, actuación directa del Cholo Jacinto, detención de todo el personal penitenciario, el día de hoy la toma y el no ingreso de la visita a un establecimiento penitenciario, entre otros, la borrachera que ha habido en el penal Castro Castro. Mediáticamente, el sistema penitenciario, por supuesto que es muy rentable, pero el tema de fondo, señor, es cuánto está haciendo el Estado para responder con seriedad a una política criminal en el ámbito de la ejecución penal. Por eso, señor, concretamente en tributo del tiempo, planteamos lo siguiente sobre los recursos destinados para el INPE: que se libere, señor, en medida de materia de personal,
que se financie, la incorporación en la carrera especial pública del 40% del personal del INPE y del posterior 20% que por ley 29709 se asignó a esos operadores penitenciarios. Pero como 40 y 20 son 60, el 40% restante, señor, que está en la reja, que trabaja directamente en ese oficio tan devaluado en el país, debe recibir por lo menos, señor ministro, el margen de remuneración pírrico de una sola vez que le dimos el año pasado. Por eso planteamos, señor, la propuesta de una bonificación por única vez al personal penitenciario. Gracias, congresista Mesías. Gracias, presidente. Congresista Mesías. Congresista Caseguay. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, yo no quiero basarme tanto en la justificación por lo mismo de que el tiempo me embarga. Solamente quiero manifestar dos puntos con respecto principalmente a los trabajadores civiles del Ministerio de Defensa, que en la cual debe mantenerse en vigencia permanente del decreto de urgencia 040-2011 que autoriza al Ministerio de Defensa y del Interior otorgar una asignación especial mensual de 400 soles al personal civil administrativo en actividad del decreto ley 276. Incidencia económica que será el presupuesto institucional y o reserva de contingencia que desde este año ya ha sido incorporado. Por otro lado, no queremos, sin ocasionar más gastos para el Estado, que se autorice a la Defensoría del Pueblo para la actualización de la escala remunerativa con cargo a su presupuesto institucional, sin comprometer recursos adicionales del tesoro público. Muchas gracias, congresista Mesías. Muchas gracias, señor presidente. Congresista Mesías Guevara puede iniciar. Gracias, presidente. Qué duda cabe, señor presidente, de que esta discusión es muy importante para el país. Creo que debemos de partir de la premisa de que debemos de practicar la justicia y la equidad y la igualdad. Todas las regiones, todos los pueblos del Perú profundo necesitan que las acciones, que las políticas de Estado llegue al último rincón del Perú, sin excepción alguna, a todos los pueblos de la costa, la sierra y la selva. Y también, señor presidente, a los trabajadores que hoy de los diversos pliegos de salud, educación, de las fuerzas policiales están solicitando que se les dé esta prerrogativa, señor presidente, por ser de justicia. En lo que se refiere a mi región, Cajamarca, aprovecho la oportunidad para solicitar que se contemple en este proyecto de ley, el proyecto de ley o la ley más importante que se puede aprobar aquí en el Congreso de la República año a año. En ese sentido, solicito por su intermedio que se incluya en el presupuesto de la República el Hospital Santa María de la provincia de Cutervo, cuyo código SNIP es el 113089. También solicito que se implemente el Hospital de Bambamarca con el código SNIP 143334. Solicito también el Hospital de Jaén con el código SNIP 123694. La ampliación del Centro de Salud de Morro Solar con el código SNIP 13624. Asimismo, también es urgente y necesario el Hospital de San Ignacio con código SNIP 123826. Asimismo, también es urgente y necesario el Hospital de la provincia de Cajabamba con código SNIP 123827. Señor presidente, en honor a la verdad, es urgente y necesario que también apostemos por la educación. En estos momentos, en Jaén, se está logrando el funcionamiento de la nueva universidad, la Universidad Nacional de Jaén. Para su funcionamiento se necesita aproximadamente 853.242. Por su intermedio solicito al señor ministro de Economía para que tenga bien ampliar este presupuesto, para que de esa manera pueda funcionar esta casa de estudios. También, señor presidente, durante la exposición que hizo ayer el presidente de presupuesto, estuve preocupado y le traslado acá al señor ministro de Economía, donde manifiesta de que se está creando el fondo de la inversión de tecnología y ciencia e innovación. Aproximadamente son 300 millones, donde se dice que va a ser manejado por el Ministerio de Economía. Ahí tengo una pequeña preocupación.
Espero que tenga una cercana relación con el Ministerio de Producción y también con Concitec. Y asimismo solicito al Ministro de Economía que se amplíe este presupuesto, porque 300 millones de soles no son suficientes. Aproximadamente se necesitan 260 millones adicionales al sector de la ciencia y tecnología. Señor presidente, hemos visto y hemos escuchado ayer también una exposición larga macroeconómica en la que se habla que la economía de nuestro país se requiere que una premisa que tenga un crecimiento del 6% del Producto Bruto Interno. Pero sin embargo, para lograr eso es importante darle valor añadido, valor agregado. Por lo tanto, es necesario que apostemos por la ciencia, la tecnología e la innovación. Y en ese sentido, es necesario que apostemos por la investigación universitaria y también en la educación técnica superior. Aprovecho la oportunidad también para solicitarle al Ministro de Agricultura que demos los aportes necesarios para los programas de riego en la región Cajamarca. Gracias, señor presidente, gracias, señores ministros, y gracias, colegas congresistas. Congresista Marta Chávez. Por favor, con su anuencia, si puedo darle una interrupción a la congresista Luz Salgado y después al congresista Valqui. Gracias. Congresista Salgado. Gracias, Marta. Gracias, presidente. En este día creo que tenemos que hacer una reflexión adicional, ya que no ha sido tocado, porque vemos lo difícil que es conseguir remuneraciones para los trabajadores que están en actividad. Sin embargo, señor, me llega la solicitud de los jubilados y cesantes de la 19.990, de la 25.30, que no alcanzan, en algunos casos, señor ministro de Economía, a través de la presidencia, 150 soles, 400 soles, a personas que han dado lo mejor de ellas en su juventud, en su buena época, y que ahora en la vejez, donde más necesidades tienen por conceptos de medicinas y una alimentación especial, están con 400 hace más de 20 años, señor. Entonces creo que esta deuda social la tenemos que tratar de pagar de alguna forma. No puede ser que gente jubilada, a la que ahora se atiende a algunos que no cancelaron nunca con pensión 65 y en buena hora, ellos que sí cotizaron, estén pues en algunos casos por 10 soles más o 10 soles menos, peor que pensión 65. Que tenemos que ver esta deuda social y trabajar, señor, con el Ministerio de Economía alguna solución. Muchas gracias, Marta. Congresista Valqui. Gracias, congresista Marta Chávez. Señor presidente, hablando del acuerdo nacional y sobre la equidad y justicia social, las escalas remunerativas de IMARPE, FONDEPES, me refiero a las OPD, deben ser equitativos. Los señores de FONDEPES, hace 20 años no se le ha incrementado el sueldo, y por eso felicito al presidente Freddy Sarmiento y a nuestra bancada que vamos a apoyar este proyecto tan importante. Por otro lado, señor presidente, sírvase agregar una disposición complementaria. Dispóngase la ejecución del proyecto de inversión, mejora de la capacidad resolutiva en el Hospital Román Egoávil Pando del distrito de Villarrica por 113.547.000 nuevos soles. Muchas gracias. Puede iniciar con esa Chávez. Gracias, presidente. Mis colegas ya se han referido en extenso al carácter de este presupuesto y yo quiero hacer referencia en primer lugar al tema de la precariedad de lo que significan los supuestos bajo los cuales se ha elaborado esta norma presupuestal, y son los supuestos relacionados a que se produzca determinada recaudación, que se produzca determinado nivel de nuestra macroeconomía, en una circunstancia en que decididamente el mundo está atravesando por una etapa muy difícil. Sin embargo, dentro de esta preocupación de entrada sobre el presupuesto, señor presidente, yo veo un problema mayor quizás, y es el de la capacidad de ejecución que tiene el Estado
ya sea en el nivel de gobierno nacional, en el gobierno regional o nivel de gobierno local. Decididamente hay una gran incapacidad para la ejecución presupuestaria. El hecho de que solo en el sector salud nos estemos aproximando a un 50% únicamente de ejecución presupuestal en un área que es tan sensible, determina por una serie de razones, entre ellas incapacidad de la propia autoridad central, incapacidad de los gobiernos regionales, y aquí yo quiero llamar la atención y preguntarle al presidente del Consejo de Ministros, ¿qué se está haciendo desde el Poder Ejecutivo para revertir los efectos nocivos de una ley de regionalización que lo que ha hecho es desarticular a nuestro país? Al generar 25 regiones, señor presidente, que no coordinan, que además algunas han caído en manos de extremistas que creen que mantener la pobreza es la solución para que tengan presencia política, como ya lo dijo una señora congresista, y que entonces paralizan a sus propias regiones. Esto es algo que el gobierno nacional tiene que enfrentar. Tiene el gobierno nacional como sus garantes, como sus aliados, a quienes fueron los responsables de dictar una norma de regionalización que ha significado que se incumpla incluso lo dispuesto en el artículo 190 de la Constitución, que señala que las regiones son zonas macroeconómicamente sostenibles, lo cual no se da hasta el momento. Podemos entonces estar diseñando un presupuesto, pero si no atacamos las razones para la ineficiencia, vamos a tener que estar lamentando año tras año estos temas. De otro lado, presidente, es evidente que hay carencias en distintas instituciones, llámese las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, cuyos hospitales no tienen la capacidad que tenían hace una década en cuanto a los beneficios que se dan a sus miembros. Las medicinas faltan en esas instituciones, pese a que hay dinero, señor presidente. Para que termine, por favor. Por otra parte, señor presidente, vemos que en la Superintendencia Nacional de Registros Públicos se ha querido condicionar un aumento para una institución que funciona adecuadamente y es materia de premios, el aumento de estas remuneraciones con eliminarse o darle una precariedad total al Tribunal Registral. Quisiéramos, señor presidente, que la disposición complementaria que trajo el proyecto del Poder Ejecutivo en relación a la SUNARP se incorpore a la ley de presupuesto y así tengamos una superintendencia de registros públicos con las remuneraciones adecuadas. Y termino señalando la necesidad de que el ministro de Economía y Finanzas tenga en cuenta los fondos que necesita la OMPE para realizar los procesos de revocatoria. No basta que estén en el presupuesto, tienen que estar en el presupuesto inicial, no en el presupuesto complementario, porque si no se va a demorar hasta enero la posibilidad de hacer todas las acciones que se necesitan para preparar una revocatoria que en el caso de Lima debe cumplirse en el mes de marzo. Gracias, presidente. Gracias, congresista Chávez. Tiene la palabra el congresista Castaña Duy. Muchas gracias, presidente. Presidente, con su venia, el congresista César Irupaía y el congresista Canche me piden una interrupción. Adelante. Mis lentes. Gracias, señor presidente. Incorporación al CIS semicontributivo a los contribuyentes al régimen único simplificado CIS-RUS. Señor presidente, actualmente existen 800.000 peruanos que trabajan en forma independiente o autónoma y que no cuentan con ningún tipo de seguro, por lo que les resulta necesario ampliar el acceso a los servicios de salud en el marco del aseguramiento universal de salud, así como fortalecer el fomento de la formalización empresarial, incorporando a los hombres y mujeres sin límite de edad que trabajan en forma independiente o autónoma, que no cuenten con un seguro de salud y que contribuyen regularmente al nuevo régimen único simplificado, a ser beneficiarios de un seguro cuya principal característica es que tiene un paquete de salud cubierto por el Plan Esencial de Aseguramiento de Salud y que adicionalmente cuenta con un paquete oncológico. Este seguro tendría la particularidad de 1. El asegurado aporta al RUS sin pago adicional al CIS. 2.
tiene una cobertura para el titular y sus derechohabientes, que no gozan de ningún tipo de seguro. 3. No aplican las carencias ni preexistencias. 4. Tienen una duración de la afiliación indefinida. Por lo que se propone la siguiente disposición: dispóngase que el Seguro Integral de Salud, SIS, incorporará al régimen semicontributivo SIS en el marco de la Ley 29344, Ley de Marco de Aseguramiento Universal de Salud, a los contribuyentes regulares de acuerdo a una continuidad en el pago del nuevo régimen único simplificado, incluyendo sus derechohabientes, siempre que aquellos que no tengan trabajadores dependientes que laboren para ellos y no cuenten con un seguro de salud. Mediante el Decreto Supremo refrendado por el Ministerio de Economía y Finanzas y el Ministerio de Salud, a propuesta de este último, se establecerán las condiciones y demás normas reglamentarias y complementarias para la aplicación de la presente disposición. Gracias, señor presidente. Gracias, señor colega. Congresista Canches. Gracias, señor presidente. Gracias, señor congresista. Para el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, el proyecto de ley ha consignado en la 11ª disposición complementaria una propuesta. Se requiere ampliar el plazo consignado hasta el 31 de diciembre de 2012, dado a que se tiene en gestión de aprobación un préstamo en el Banco Interamericano de Desarrollo a ser aprobado en los próximos días, que financiará la rehabilitación y mejoramiento de la carretera Canta-Huayllay. El texto quedaría redactado así: facúltese al Poder Ejecutivo para que, mediante decreto supremo con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros, refrendado por la Presidenta del Consejo de Ministros, el Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio del Sector correspondiente, se aprueben las incorporaciones propuestas en el pliego respectivo de los recursos provenientes de las operaciones de ordenamiento externo que se celebrarán hasta el 31 de diciembre de 2012 por la rehabilitación con la República del Perú, con el organismo financiero internacional o multilateral, para las finalidades establecidas en el contrato de convenio operativo. Alcanzo al presidente de presupuesto. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, congresista. Congresista Castañaduy. Muchas gracias, presidente. Por los intermedios, saludar al presidente del Consejo de Ministros y a todos los ministros que nos acompañan el día de hoy. Presidente, estamos en un momento importante de discusión, de debate, que es justamente la ley de presupuesto, la ley de endeudamiento y la ley de equilibrio financiero. Son instrumentos de gestión que establece los mecanismos, la dinámica, cómo el Estado va a intervenir económica y financieramente. Pero más que eso, señor presidente, es el alma, es el espíritu de un gobierno. Y justamente el gobierno de nuestro presidente de la República, Ollanta Humala, quiere trabajar mucho en la inclusión social. Esa es nuestra bandera. Ese es nuestro emblema, esa es la marca de este gobierno que quiere imprimirle, la inclusión social. ¿Queremos crecimiento económico? Claro que sí. Queremos que el país siga creciendo. El país está en la senda del crecimiento económico. Es visto internacionalmente como un país excepcional, como un país atractivo a la inversión nacional y extranjera. Por eso, señor presidente, debemos mejorar la distribución de la riqueza. Y ahí está el presupuesto, señor presidente. Son 108.419 millones de soles, que con respecto a este presupuesto del año 2012, que estamos ya por terminar, significa un 13.5% adicional, señor presidente. A pesar de la crisis económica, a pesar que los commodities, que las materias primas siguen disminuyendo en el mercado internacional, nuestro país, el gobierno del presidente de la República, sigue apostando por la inclusión social, sigue apostando por mejorar las condiciones de vida de la población y sobre todo de los que menos tienen en este país históricamente. Por eso, señor presidente, se ha planteado como metas y objetivos el presupuesto una mayor inclusión social. Se ha planteado como meta reducción de la pobreza rural, la desnutrición crónica, reducir las brechas en lo que es infraestructura, de tal manera que a más peruanos y más peruanas puedan tener acceso a lo que es saneamiento, a lo que es conectividad, a lo que es educación, a lo que es salud. Se está mejorando también la educación pública, se está también mejorando la que es brecha en lo que es acceso a los servicios de salud, señor presidente. Señor presidente, también en este presupuesto se está mejorando las condiciones laborales y remunerativas de dos sectores importantísimos en el país y que históricamente también han sido olvidados, como son el sector defensa e interior. Para el próximo año se tiene previsto un aumento de 1.330 millones de soles, señor presidente. Por ahí alguien decía que no se estaban dando las cifras. Claro que se están dando, señor presidente, y ahí está,
consignado en el proyecto de presupuesto general de la República para el año 2013 y que en los próximos 5 años van a significar 4.300 millones de soles, señor presidente. El esfuerzo que está haciendo nuestro gobierno por ir mejorando las condiciones laborales y remunerativas de nuestros policías y de nuestros soldados, señor presidente. Y en el sector educación, señor presidente, que también es un sector importante, solo la ley de la reforma magisterial va a significar al Estado peruano 940 millones de soles, señor presidente. Es decir, señor presidente, este gobierno quiere mejorar a estos dos sectores sociales que son importantes para la vida nacional. Señor presidente, ya están también los programas sociales, Pensión 65, Juntos, Cunamás, Cualiguar, Masamu, Projoven, Trabaja Perú, Beca 18, Mi Riego, que tiene un fondo de 1.000 millones de soles. Señor presidente, en lo que es protección social, tenemos un presupuesto histórico, señor presidente. Para el año 2013 tenemos 4.092 millones. Para este año el presupuesto era 2.022 millones. Ha significado un incremento de 102.3%, señor presidente. Significa, en términos reales, compromisos presupuestales de 2.070 millones de soles. Eso es inclusión social, señor presidente, que va dirigido a estos programas importantes como Juntos, Pensión 65, Cunamás, Violencia familiar, prevención y tratamiento de consumo de drogas, señor presidente. Señor presidente, yo soy representante de la región Piura, una región importante del país. Y también tenemos que agradecerle al país, al presidente de la República, señores ministros, por el presupuesto que nos están asignando para el año 2013. Se está asignando un presupuesto de 3.188 millones de soles, señor presidente, y que con respecto a este año significa un 14.4% más. Son 42.5 millones de soles adicionales al presupuesto para la región Piura, lo que va a significar mejorar las condiciones de vida de la población piurana. Señor presidente, también queremos rescatar algunos temas que consideramos importantes, como es el tema del incremento, como es el tema del nombramiento hasta el 50% de los profesionales no médicos cirujanos establecidos por las leyes 28498 y 28560. Señor presidente, yo sé que hay muchos pedidos, le rogaría a la bancada que me den algunos minutos adicionales para hacerlos realidad, con la generosidad que nos caracteriza nuestra bancada, y también a usted, señor presidente, algunos pedidos adicionales. Por ejemplo, incorporar como disposiciones una que diga: autorízase al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento lo siguiente: efectuar transferencias financieras a favor de las entidades prestadoras de servicios de saneamiento hasta el 31 de diciembre del 2012. Realizar en el marco del programa de apoyo al hábitat rural la adquisición de bienes, servicios y equipamientos necesarios para la implementación de los centros de servicio de apoyo al hábitat rural que posibiliten el inicio de las actividades que los diversos sectores realizan. Formular, aprobar y ejecutar en el marco del programa Nuestras Ciudades proyectos de inversión pública. Otorgar en el marco del programa de apoyo al hábitat rural materiales e insumos para el mejoramiento y construcción de vivienda de interés social. Efectuar las instalaciones intradomiciliarias necesarias para la adecuada prestación de los servicios de saneamiento. Aplicar el proceso de selección abreviado aprobado por el decreto de urgencia 024/2006 para la contratación de obras, bienes y servicios necesarios en el marco de la implementación del Plan de Desarrollo Ciudades Sostenibles en Zona de Frontera. Presidente, también solicito una iniciativa privada para cofinanciada con opinión del sector de gobierno regional y gobiernos locales y fortalecimiento por inversión. Una disposición en la cual se diga: facúltese a la Agencia de Promoción de la Inversión Privada por inversión para la formulación de intervenciones y para reformular proyectos de inversión pública que no se encuentren en etapa de ejecución, cuyo objeto sea la provisión de infraestructura pública y la prestación de servicios públicos prioritarios con la finalidad de desarrollar asociaciones públicas privadas. Priorícese de manera excepcional y con carácter urgente las iniciativas privadas cofinanciadas destinadas a cubrir el déficit de infraestructura y de servicios públicos. Estas iniciativas deberán ser presentadas ante Proinversión, el cual será responsable de su análisis y de la declaratoria de interés en coordinación con la entidad o sectores correspondientes. También, señor presidente, una disposición sobre establecimiento del interés legal en materia previsional. Dispóngase a partir de la vigencia de la presente ley que el interés que corresponde pagar por adeudos de carácter previsional es el interés legal fijado por el Banco Central de Reserva del Perú. El referido interés no es capitalizable de conformidad con el artículo 1249 del Código Civil y se devenga a partir del día siguiente de aquel en que se produjo el incumplimiento hasta el día de su pago efectivo, sin que sea necesario que el acreedor afectado exija judicial o extrajudicialmente el incumplimiento de la obligación o pruebe haber sufrido daño alguno. También, señor presidente, una norma sobre suspensión de transferencias que dice así:
A partir de la entrada en vigencia de la presente norma, los recursos vinculados a instrumentos de incentivos en el marco del presupuesto por resultados y a fondos concursables creados o por crearse no podrán ser otorgados a gobiernos regionales y gobiernos locales que se encuentren en estado de emergencia. Congresista, ya se ha consumido todos los minutos de la bancada. Seguramente el congresista que va a hacer uso de la palabra le concederá una interrupción. Congresista Urtecho. Congresista Urtecho le pide una interrupción al congresista Castañeduy. ¿Es a tiempo de la bancada de ellos o de nosotros? No, es una interrupción, sí, no corre contra su tiempo. La interrupción. Muchas gracias, congresista Urtecho. Entonces, como decíamos, señor presidente, a partir de la entrada en vigencia de la presente norma, los recursos vinculados a instrumentos de incentivos en el marco del presupuesto por resultados y a fondos concursables creados o por crearse no podrán ser otorgados a gobiernos regionales y gobiernos locales que se encuentren en estado de emergencia declarado formalmente como consecuencia de actos de violencia y o alteración del orden público, con exclusión de actos terroristas y o del narcotráfico, calificados como tales por la entidad competente y en tanto dure dicha situación, así como en aquellos casos en los que el Ministerio Público haya formulado denuncia penal contra el titular del pliego del gobierno regional y del gobierno local involucrado en los actos antemencionados. Las entidades a cargo de los referidos instrumentos y fondos recibirán información por parte de la Presidencia del Consejo de Ministros respecto a la relación de gobierno regional y gobiernos locales comprendidos en el estado de emergencia declarado formalmente bajo los supuestos señalados en el párrafo precedente, así como por parte del Ministerio Público respecto al titular del pliego de gobierno regional y gobierno local, entre los cuales se haya formulado denuncia penal y que se encuentre comprendido bajo los alcances de la presente disposición. También dispóngase que la Oficina de Normalización Previsional efectúe el estorno contable de la creencia registrada por dicha entidad derivada del sexto considerando el decreto de urgencia 06798 más los intereses y gastos que hubieran generado al no haberse acreditado la misma. Congresista Urtecho. Una interrupción para la congresista Cecilia Tait. Congresista Tait. Gracias, presidente. La ministra de Educación se ha vuelto famosa ya que en la selección de vóley ha conseguido el sudamericano, ¿no? Y tenemos el campeonato mundial. Pero yo quisiera preguntarle, el congresista Daniela Bugatás habló sobre los profesores de educación física que todos los colegios del Estado deberían tener. ¿Por qué fue observada la ley? Lo vamos a retomar, entonces le dejo la pregunta abierta para que lo pueda contestar. Gracias, congresista Urtecho. Puede iniciar, congresista Urtecho. Gracias, presidente. Presidente, este es el 7º presupuesto general de la República que apruebo y yo estaba dudando realmente en participar por muchas razones, pero creo de que hay un sector de la población que son las personas con discapacidad en nuestro país que creo que van a tener que esperar un año más para poder ver mejorar su calidad de vida. Señor presidente, lo escuchamos al primer ministro Jiménez manifestar de que habían incorporado 2 disposiciones complementarias que van a favorecer a las SOMAPETs y a la accesibilidad. Pero realmente esto no es un gran logro porque esto viene ya cumpliéndose desde el año 2010. Se están incorporando partidas presupuestarias para los programas, es cierto, y eso es positivo y lo saludamos. Sin embargo, señor presidente, hay muchas debilidades aún. Por ejemplo, en la educación inclusiva, y me dirijo a la ministra de la Educación, ¿qué tanto se hace en la educación inclusiva, señor presidente? Nuestros niños siguen padeciendo, no saben leer, no saben escribir, no tienen libros en braille, no tienen un profesor que sepa la lengua de señas. Hay el colegio Beethoven, que los niños tienen un gran problema porque no tienen dónde ir en la secundaria. Aprobamos una ley de tamizaje neonatal universal y la ministra de Salud, no sé si lo habrá considerado en su presupuesto, para que este tamizaje neonatal pueda ya ponerse en práctica. Tenemos una ley de enfermedades raras, señor presidente, y este año, en el mes de septiembre, este Congreso autorizó 60 millones a favor del FISAL para los pacientes de cáncer y pacientes de enfermedades raras. Y qué lamentable, señor presidente, y quiero transmitir esto a la ministra de Salud, que a pesar que tiene esos 60 millones, la ciudadana Jocelyn Pari Condori
seguro porque se apellida Pari Condori, sin ofender a nadie, va para que la atiendan y lamentablemente dicen que no la pueden atender. Seguramente la ministra tomará nota, ojalá que no quede en el papel, pero no es posible, pues, señor presidente, que una ciudadana pobre, teniendo el recurso que el Congreso le ha dado, no pueda cómo atenderse. Hablamos también del personal militar con discapacidad. Hay 4.734 personas con discapacidad de las Fuerzas Armadas que dieron su vida por nosotros. Hubo un ofrecimiento, y lamento que no esté el presidente del Congreso, porque él se ofreció, se comprometió con nuestros soldados que quedaron con discapacidad para aquella construcción del centro de rehabilitación para el personal con discapacidad. Ojalá que el presidente del Congreso cumpla su palabra, porque yo estuve presente y él dijo, yo saco el presupuesto para este centro. Ojalá que así sea. Señor presidente, lo que resta de mi tiempo, quiero también dedicarle a Ongón, el distrito más pobre del Perú, en La Libertad. Ongón no llega a Foncodes, a Ongón. Ongón no tiene una posta, no tiene un colegio, no tiene nada, es un pueblito por ahí olvidado. Ojalá que el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social pueda, pues, acordarse que existe por ahí un pueblo que necesita, aunque sea una posta, aunque sea una escuela. Se ha dicho acá que este es un presupuesto histórico para el país. Yo no creo que sea tan histórico, señor presidente, porque todavía millones de peruanos con discapacidad seguirán esperando para mejorar su calidad de vida. Y ojalá que ese histórico algún día llegue. Gracias, señor presidente. Gracias. Tiene la palabra el congresista Grandes. Gracias, presidente. Me está pidiendo una interrupción la congresista Marta Chávez. Presidente, con su venia. Congresista Chávez. Gracias al congresista Grandes. Quería señalar además una materia de preocupación. En distintas entidades públicas existen personas que en el Poder Judicial, los supernumerarios o los provisionales, en otras entidades del sector público existen personas que se encargan temporalmente, transitoriamente de algunos puestos y algunas funciones, y sin embargo no perciben la remuneración que está presupuestada para las plazas que vienen ocupando. Creo que sería una cuestión de estricta justicia y en aplicación del principio de primacía de la realidad que en el sector público comience de una vez, señor presidente, a hacerse efectivo esto, de que quien ocupa una plaza que está en el derecho de percibir la remuneración que está presupuestada para esa plaza, y que acabemos con esta precariedad que existe en muchas instituciones, incluidas el propio Poder Judicial, que hoy nos ha sorprendido con una medida que creo que tiene muchas observaciones de carácter legal, pero que puede ser muy justa en cuanto al fondo, señor presidente. Eso... Puede iniciar con Isa Grandes. Me pide una segunda interrupción el congresista Segundo Tapia. Congresista Con su venia, Tapia. presidente. Gracias. Gracias, presidente. Gracias, congresista Grandes. Solamente también para recalcar de que